¿Quién empieza? No, presentación después, pero vamos a tocar los temas. Después que la misma gente se vaya interesando por quién somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. ¿No? ¿Sí o no, Luis? ¿Cómo empezamos a hablar en la mañana? ¿Qué fue lo que estábamos hablando? Tú dices, yo tengo algo que enseñarles. O sea, no con esas palabras, pero fue más o menos así. Me dijo, ¿se acuerdan que la otra vez les iba a enseñar sobre algo que yo estaba viendo sobre la iglesia y eso? Aquí está el video. Entonces, el video. Oh, sí. De que el Dios del Primer Testamento no es el mismo Dios de Jesús. ¿En qué se divide la Biblia? ¿En el Nuevo Testamento y Primer Testamento o Viejo Testamento? ¿Cuándo es el Viejo Testamento? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, Después de Cristo. El Viejo Testamento habla de todo lo que son, bueno, el Apocalipsis, el Génesis, el Éxodo, de Moisés, de Noé, de Abraham, de las 12 tribus. Y ya el Nuevo Testamento es a partir del nacimiento y muerte de Jesús, las cartas y los testimonios de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees tú que no es el mismo, Pepe? ¿O por qué estábamos diciendo que no era el mismo? Porque, ¿Qué diferencia tú percibes de uno al otro? porque en la mañana estábamos hablando que el del Viejo Testamento era como malo y que mandaba a quemar y saquear aldeas. Y el viejo es bondad y te perdona todo. El del Viejo Testamento es un Dios más castigador, Más que así. más estricto, más exigente. Y el Dios de Jesús o del Nuevo Testamento es un Dios más tolerante, más bondadoso, más amoroso, más caritativo, ¿cierto? Sí. No es que el del Primer Testamento o del Viejo Testamento sea malo. O sea, no es malo. Se supone que es Dios y no es malo, pero es más estricto y más fuerte, ¿cierto? ¿Por qué sanguinario? Porque él literal sí mandaba a matar. Por ejemplo, la vez que mandó a matar a un pueblo entero antes de que ellos nos atacaran a ese pueblo. Yo tengo una opinión sobre eso que Él pedía sacrificios también. No de humanos, pero sí de corderos y de animales. Y en cambio el del nuevo no pedía nada a cambio. Él solo daba sin recibir. Muy cierto, no pedía nada a cambio, nada. ¿Qué pasó? de que el Dios del Antiguo Testamento quería el bien para las personas, pero no para todos. O sea, si quería el bien para ellos, pero para poder cuidar de ellos tenían que decirles la advertencia de que otro aldea los quería matar. O así, y por eso mandaba. Era un Dios guerrero. Ajá. Un Dios guerrero, un Dios que conquistaba, un Dios que probó a Abraham. ¿Se sabe la prueba que le puso a Abraham? Sí. Que le pidió, habló con él y le dijo que Tenía que sacrificar a su hijo. Y ya en la hora de la hora, cuando Abraham ya estaba a lo lejos, iba a matar a su hijo, que iba a cargar encajar el cuchillo, ya Dios lo detuvo y le dijo que no, que ya había probado su fe. Entonces, Dios es Dios. Dios sabe si le tienes fe o no. No tendría por qué probarte. O sea, si Él es Dios y es tan omnipotente, tan poderoso, todo lo ve y todo lo sabe, ¿por qué ponerte a prueba? O sea, Él Debería de saber que Abraham sí se iba a atrever a hacer eso. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Sí. Estaba viendo yo en las inscripciones aquí en un TikTok que nos salió, que fue el que les leí, que dice que el Dios de Jesús no es el Dios del Primer Testamento. Que Dios no trabaja solo. en la frase del Génesis, que es del Antiguo Testamento, dice, hagamos al hombre Hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Esa frase en el Génesis está en plural. Hagamos. Ahora, no lo hemos comprobado aún, no lo hemos buscado en la Biblia, pero así es como está. los estudiosos de las Biblias y las religiones Interpretan esto como que Dios no está solo, o no es el único Dios, sino que está acompañado de más dioses o de otras entidades. que por lo tanto, muy probablemente De todos esos dioses uno sea como que el jefe o el encargado de todos. hay otro proverbio en Éxodo que dice: yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios fuera de mí. Para los estudiosos refleja su desconexión con el Dios Supremo. Lo que decía ahorita, que si llegó a haber en realidad varios dioses que contribuyeron en la creación del universo, de la tierra, del humano, de los animales, uno de todos esos estaba a cargo, ¿cierto? Entonces, De ahí la frase de que él es celoso. O sea, si tengo más dioses que hacen cosas por mí o que me ayudan, pero yo soy el supremo. O sea, no le puedes adorar a nadie más que a mí. entonces, ¿por qué Dios debería de estar celoso si se supone que es un solo Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor lo otro que hablamos ahorita de que está en plural, no lo hemos comprobado en la Biblia, a lo mejor alguien lo modificó y lo puso en plural para crear la duda. Pero si dice yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios fuera de mí, o sea, si Él que es Dios y ya sabe que no hay otro Dios, ¿por qué ser celoso? ¿O por qué decirnos a nosotros que es un Dios celoso? ¿Cierto? ¿O qué opinas? ¿Tú vienes a hablar, güey? ¿Qué opinas, Pepe? ¿Por qué opine más primero? Estoy pensando. ¿Tú, Lefe? Pues yo digo que pues sí tienes razón, o sea, si sabes tú que solo es la única persona que tiene algo, ¿por qué tú piensas que... O sea, tú sabes, no, pues yo tengo esto y yo sé que soy el único que lo tiene. ¿Por qué piensas que alguien más la tendría si tú Si sabes sabes la que es verdad? lo único. Ajá. Muy cierto, sí tiene sentido. Tiene sentido. Pues yo tengo una teoría sobre eso. Mm. Ahí tiene que haber algo, el ángel caído, Lucifer, porque en la Biblia nada más menciona que él quiso ser igual a Dios. Entonces, ¿qué tal si en el Antiguo Testamento en realidad es Lucifer haciéndose pasar por Dios? Por algo era tan seminario, pedía mucha devoción nada más hacia él, que no se refieran a otros dioses, dando a entender en la frase de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dando a entender como que Lucifer, al ser el ángel más querido por Dios, más cercano a Dios, fue el que le ayudó a crear a la humanidad y por eso dijo hagamos a los humanos en nuestra imagen y semejanza, o sea, refiriéndose a ellos dos. Entonces, en la Biblia dice que Lucifer quiso ser como Dios. ¿Qué tal si es el Dios que sale en el Antiguo Testamento? Quisiéndose hacer pasar por Dios y manipulando a los humanos para pedir sacrificios y eso y lo otro. Pero en ese tiempo, pues seguía siendo un ángel, aunque hiciera eso. Por eso, al momento de que le pidió a su hijo ¿A Lucifer? no, al que le pidió a su hijo, Abraham. Abraham, por eso al último momento lo detuvo. Para ver si estaba con él o con algún otro Dios. Ajá. Para que le demostrara su lealtad. Y por eso lo desterraron y del Nuevo Testamento, y ahora sí podría ser el Dios original. Por eso el antiguo era tan sanguinario, porque era Lucifer haciéndose pasar por Dios. Por eso lo expulsaron del cielo. Por eso Exactamente, a lo mejor desde ese momento ya se sabía, o algunas personas en esos años, nadie lo puede saber, sabían que había más de un Dios. Y el Dios, porque fue un Dios selectivo, fue un Dios que dijo: mi pueblo, mis preferidos, es el pueblo de Israel, con los judíos. ¿Y todos los demás qué? Los egipcios, En esos entonces yo imagino que ya había
allá había muchos otros tipos de culturas, en las romanas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nada más elegir a los judíos? ¿O será porque los judíos a través de Abraham le demostraron su lealtad antes que los demás? Aquí me está encontrando esto que dice que el Dios del Antiguo Testamento pedía sacrificios de sangre, donde Dios exige sacrificios de sangre, animales, primogénitos, incluso obediencia ciega hasta el punto, lo que decíamos de pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Qué clase de amor requiere sangre para ser satisfecho? ¿Es esto un Dios de luz o un ser que buscaba la dominación y la sumisión de toda la gente que lo seguía? No es que estemos criticando la existencia de Dios, porque por naturaleza tenemos que creer en alguien. Yo siento que quien nos haya hecho Dios del Antiguo o del Viejo Testamento, o varios dioses, o entidades ancestrales o celestiales de alguna otra parte del universo, nos configuraron con la necesidad de, como seres humanos, de creer en algo. O sea, que teníamos y tenemos que creer en alguien superior a nosotros. Entonces, eso que decíamos de que a lo mejor si había varios dioses tiene sentido. No estoy seguro cuántos arcángeles hay. Son creo que 6 o 7. Creo que es el arcángel Miguel, Gabriel, Yaciel y todos esos. No los recuerdo bien. Sí, pero ¿qué tal si no eran ángeles? Y eran semidioses de un nivel un poquito más bajo. Por eso eran tan importantes. Exactamente, y uno de ellos se reveló, Se dio cuenta. se dio cuenta de qué tipo de Dios nos estaba exigiendo tanto y castigando tanto, que se reveló, y de ahí llamarlo el ángel caído. Entonces, lo que sí es cierto es que era un Dios que hizo el diluvio. Si fuera el mismo Dios, porque se dice que Dios evolucionó, pero ¿por qué tenía que evolucionar? O sea, es un ser omnipotente. Es la máxima deidad, es el máximo conocimiento. Y que no es un niño que va creciendo y conforme va creciendo va agarrando experiencia de madurez. Estamos hablando de un Dios omnipotente. Ya creado. Exactamente. Entonces, si en verdad cambió, supongamos que en verdad cambió, ¿qué lo hizo cambiar? Porque en cuanto mandó a Jesús, o vino Jesús, ya venían predicando de que si alguien te abofeteaba, tú ponías la otra mejilla. ¿Y por qué cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecadores, de orgías, de adulterio, de robo, de asesinatos, de incestos? ¿Por qué no bajar? ¿Por qué no hablarles? ¿Por qué no perdonarlos y llevarlos por el buen camino? Y no todo lo contrario, si no me equivoco, creo que llovió fuego en esas ciudades y todo el mundo desapareció, todo el mundo se quedó calcinado. Lo mismo con el diluvio. Está bien, tiene sentido, quiero reiniciar la tierra. Todos me salieron del huacal, todos empezaron a hacer lo que quisieron. El sacrificio de Abraham no sirvió para nada, tal vez. Y ya no me hacen caso a mí. Están adorando a otros dioses, sea quien sea, inventados por ellos, o a lo mejor dioses que sí hablaron con cierto grupo de personas en esa antigüedad, en esos años, y ya no le pareció al Dios Supremo. Y dijo, voy a acabar con todos y voy a convencer a este vato, a Noé, de que sí guarde especies, sí guarde todo y que empiece a repoblar. ¿Por qué seleccionar a alguien nada más?
¿Por qué castigar a los demás? ¿Por qué en ese momento no mandó a Jesús? Se supone que en el tiempo que mandó a Jesús, lo mandó para que perdonara todos los pecados del mundo, y por eso Jesús murió en la cruz, para perdonarnos y para que nos perdonaran, y de ahí empezábamos de cero. ¿Por qué no lo mandó en ese entonces? Y si era el Dios supremo, creador de todo lo que existe, ¿por qué simplemente no truena el dedo, desaparezco todo? O sí, los mato con o los desaparezco, o los castigo con agua, con un diluvio. ¿Por qué no hacer eso nada más? No dejo ni a Noé ni a nadie. Si ya no confío en la humanidad, pues ya no voy a confiar en nadie, y ahí empiezo de cero. O sea, ¿por qué guardar animales? ¿Por qué guardar una pareja de animales, una pareja de leones, una pareja de leopardos? Si ya los creaste todos, en un momento Los puedes volver a crear. los puedes volver a crear. Pues, Entonces a lo mejor ya desde ese momento ya era un Dios diferente. Un Dios que tenía cierto tipo de poder, pero no un poder para crear. Para hacer otro tipo de cosas, pero no para crear. Pero eso ocupó de Noé y de su familia, para que ellos repoblaran otra vez la tierra. ¿No? también. Pues estaba viendo eso de que ahorita dijeron ustedes dos que Lucifer podía ser otro dios que se reveló. Y pues Dios, al darse cuenta que Lucifer tenía razón, quiso cambiar. Y lo hizo ver como, bueno, sí. ¿Y por qué? ¿Quién amaría, si se puede decir, a un dios que castiga y pide sacrificios? Pues antes de que hiciera todo eso, las demás. Por ejemplo, aquí en México, todas las culturas, que todos sus dioses pedían sacrificios, y no de animales, sino que ellos ya sacrificaban ya humanos, y ellos estaban de acuerdo. Entonces no es de que nadie los va a creer, porque si aquí lo hacían normalmente, no dudaré que en otras civilizaciones antiguas también lo hicieran, sin algún tipo de problema o algo. Y hablando sobre eso del diluvio, pues siento que todo pasa por algo. Entonces a lo mejor Dios, la primera humanidad que creó y todo eso, en realidad no era la que él quería, y era más como crear pues sí, historia, para que ahorita, no sé, a lo mejor a nosotros que somos la humanidad, se podría decir ya definitiva, la que él quería crearla, la que él quería llegar, ya no, pues cómo los vamos a convencer, o sea, no convencer, sino pues cómo vamos a hacerles saber de que existe el bien y existe el mal, y depende de tus ocasiones o de tus acciones, ya va a haber las consecuencias, ya sea castigos o algo. Por eso, por ejemplo, el diluvio, donde nada más salvó a los buenos, puede ser un ejemplo de que tienes que ser bueno contigo mismo, con los demás, porque puede pasar eso. Aún así, aunque tú nada más lo hagas, te puedes salvar. Por eso nada más salvó a Noé y a los demás no. Y en el pueblo que llovió fuego y pues se calcinaron todos, puede ser ese pueblo a lo mejor nada más lo puso para ese propósito, como para darles a entender de que esas cosas no se deberían de hacer y se pueden castigar con eso. Y que él tenía el poder. Ajá, para poderlo castigar. Entonces, al ser un Dios omnipotente y que puede hacer y no hacer lo que él quiera, a lo mejor él quiso darles por ahorita lo que tenemos, libre albedrío. Poner todos esos ejemplos buenos, poner todos esos ejemplos malos, y también debería poner los ejemplos buenos y de salvación. Y a darte a ti a escoger cuál camino quieres dar, ya dándote a conocer las consecuencias y lo que puede pasar si sigues esos caminos. ¿Y por qué no hizo lo mismo después con Jesús en lugar de matar a su hijo? ¿Por qué no siguió poniendo ese mismo tipo de castigos? Por lo mismo. Por lo que yo digo. Tal vez se dio cuenta que Lucifer tenía razón y que no debería ser así.
Pues dar a entender lo del perdón, que así como hay castigos y hay cosas buenas que te pueden dar logros o premios, también puede existir el perdón. No darse de que, no, pues, por ejemplo, él hizo algo malo, entonces vamos a darle un castigo severo o algo. Él hizo algo bueno, hay que premiarlo. Por eso mandó a Jesús como símbolo de que existe también el perdón. Para no decir, Por es ejemplo, algo malo. ¿qué puede pasar? ¿Qué pasaba en esos tiempos antes de que Jesús empezara a predicar y todo eso? A las mujeres o hombres a las mujeres que eran infieles o no sé, que hacían cosas que no debían de hacer, los apedreaban, los mataban, los crucificaban igual que le pasó a Jesús. Entonces mandó a Jesús como símbolo de que puede existir el perdón. Porque aún así las personas, aunque pueden matar, pueden robar, sí se les debe de poner un castigo, pero también hay que aprender a perdonar. No todo nada más es el castigo o sí, o sea, por ejemplo, de que haces algo malo, te tienen que castigar, haces algo bueno, te premian. Pero que también puede haber el perdón para que ese mal no se pueda volver a hacer. Entonces por eso mandó a Jesús como símbolo del perdón. Porque él era lo que más predicaba él, el perdón y la salvación. Sabiendo entender que también te puedes perdonar y al momento de que te perdonan, puedes obtener una segunda oportunidad de volver a escoger entre bien o el mal. Exactamente, pero eso es lo que dice mi papá. Porque no sé, de un tiempo al otro cambió. Sí, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cambió? Sí, Pues por eso es lo que dije hace rato, de que en ese tiempo estaba representando el mal y los castigos que podrían haber y darles a entender de que él era todopoderoso, pero no a esos humanos, sino a los humanos que podría crear él tiempo después. Pues porque, o sea, en vez de crear más humanos, no, o sea, si él ya sabía que iba a pasar eso, pues supone que él sabe todo, porque en vez de crear más humanos, porque no a esos mismos, darles a entender, en vez de tener que volver a castigarlos. Porque, o sea, sí, porque no darles a entender cómo es que funciona, o cómo debería de funcionar, y no tener que estar castigándolos ni matándolos. Pues el punto es Eso ese. es lo que les estaba diciendo hace rato, ahorita lo que les acabo de decir. De que pudo haber creado a eso por un motivo, una razón nada más. De que si él está poderoso y puede crear y crear y crear otra vez humanos, entonces él para él le pudo hacer fácil de que voy a crear a estos para darles un ejemplo sobre esto. Pero porque él sacrificaba sus propias creaciones. ¿Y por qué no de más donde llovió fuego? Porque de sacrificarlos ¿Por iban a qué? enviar a Jesús para que perdone sus pecados. Porque pues el simplemente hecho de que no, pues sí, o sea, ¿cómo te diré? Pues sí, o sea, darles a entender. Pues es su creación, él los creó, entonces al momento si él los puede crear, entonces él puede tomar la decisión de qué hacer con ellos. O sea, tú Porque dices que en ese entonces hizo el diluvio, los castigó, destruyó Sodoma y Gomorra como para demostrar o para enseñar qué es lo que puede pasar o suceder si te portas mal. ¿Sí? pues sí, Y ya después ya no lo hizo. ¿Por qué? porque ahí ya empezó algo de a darles a escoger. ¿Pero O sea, por qué? cuando Porque les estás, vaya a escoger de, o sea, si ya los había castigado, porque, no, pues antes los castigué, pero ahora les quiero dar a escoger. ¿Por qué cambió? pues por eso. Sí, pues, porque cambio de, no, es que antes los castigué y saben que les puedo castigar de nuevo, pero les doy a elegir, es lo que tú dices. Pero ¿por qué cambié de que, no, si antes los castigué, porque los tengo que volver a O es como un papá, o sea, como un padre de familia, que tienes un hijo que se porta mal y que lo castigas y que le quitas el celular o que le das cintarazos o que le pegas, lo golpeas, lo castigas, no lo dejas salir y sigue portándose mal.
como en esas ciudades que destruyó Sodoma y Gomorra, o que hizo el diluvio y después vio que de todos modos, a pesar de eso, nos seguimos portando mal. Entonces, como un padre dice, no, pues ahora le voy a hablar bonito, a ver si con eso entiende. ¿Será? Pero No, sería más como, por ejemplo, igual, como el ejemplo del padre, está criando a su hijo y es cuando vienen los castigos, cuando vienen los golpes, y cuando el hijo ya agarra una edad ya más grande, que él ya puede tomar sus decisiones por sí mismo, ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, el papá ya no tanto le exhibe, sí lo sigue regañando, como todo padre, pero ya le da más a escoger de que no, pues sabes que está mal, pero si lo vas a hacer, ya es muy decisión tuya, ya sabes a qué consecuencias puedes llegar a dar. Porque Sí, aún pero- así ahorita Dios no castiga ya como en esos tiempos, pero de que hay castigos, hay castigos. Entonces, a lo mejor en aquel entonces no había infierno. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? O sea, en vez de destruyo la ciudad, pues hay que se mueran cuando quieran y que al cabo del infierno lo van a pagar. Porque ahorita hay ciudades y hay lugares, donde Hay iglesias falsas donde violan niños, violan mujeres, sigue habiendo orgías, sigue habiendo degenere sexual, sigue habiendo todo ese tipo de cosas y pues no se queman ni los destruyen. No. y nuestra pregunta es ¿por qué cambió? O sea, ¿por qué cambió de que antes? O la pregunta es, o sea, la verdad es de que sí somos católicos, creemos en Dios, no estamos juzgándolo, simplemente, ni dudando, muy cierto, pero queremos saber el por qué y ver. porque mucha gente dice que no es el mismo Dios. O sea, a mí no me afectaría en nada. O sea, a mí si me dijeran, ¿no sabes qué, güey? Si fueron diferentes dioses. Que alguien llegara y me dijera, ¿sabes qué? La verdad es esta. Se abrieron los archivos del Vaticano. Sí hubo más dioses. Y el primer Dios no fue el mismo Que el Dios de Jesús. A lo mejor si hay un Dios supremo, que fue el que dijo que soy celoso, o a lo mejor uno de los dioses de más abajo se le ocurrió decir soy celoso porque tenía celos de los demás dioses, y a lo mejor en determinado momento el Dios supremo le dijo al Dios del Antiguo Testamento, ya, güey, no le armaste, los castigaste, los mataste, los quemaste, los ahogaste y siguen siendo igual. ¿Sabes qué? Ahora le voy a dar chance a él. que venga, que predique, mandamos a alguien a nuestra semejanza para que vaya a predicar amor, para que vaya a predicar bondad y a ver si con eso entienden. Pudiera ser. O sea, a mí en lo particular, si alguien me llegara y me dijera, eso fue lo que pasó, a mí no me afectaría en nada. O sea, no dejaría yo de ser católico. No dejaría yo Yo de creer en Dios, al contrario, creyera más. ¿Qué pasaría a ti, Sam, si supongamos que se hace un estudio súper avanzado? ¿Qué pensarían ustedes si se hace un estudio súper avanzado? Porque supone que Jesús trascendió en cuerpo y alma, ¿no? Cuando lo fueron a buscar al tercer día, que ya había resucitado, nada más estaba la sábana santa, no estaba él, trascendió. ¿Qué pasaría si con un super estudio aprobado por todos los gobiernos, incluso por el Vaticano, Y dijeran, ¿saben qué? Esos son los restos de Jesús. creerías más o dirías, no mames, viví engañado todo el tiempo? Que más, porque así sé que en realidad sí existió. ¿Tú? ¿Tú? Entonces lo que estamos haciendo no creo que sea tan malo, porque el otro día un hijo que tengo por ahí me dijo, estás cuestionando a Dios Y estás pecando y sabe qué tanto. No, simplemente es querer entender lo que pasó. Y lo otro tema que decíamos, ¿por qué los judíos Siguen creyendo ahorita, al día de hoy, en el 2024. lo creen ahorita y lo creyeron antes de Jesús y lo creyeron después de Jesús? Que Él No era su Mesías. Él no es el Mesías que les prometió, Volvemos a lo mismo. su Dios o nuestro Dios. Antes no creían que fuera Él. Cuando llegó, no creyeron que fuera Él. Y ahorita siguen creyendo que no es Él.
y de hecho siguen esperando por él. No se entiende. Simplemente ¿por qué se separó? ¿Por qué se separaron los dos hijos de Abraham? Lo que decíamos, no sé si en la mañana o ayer, ¿se acuerdan que les platiqué? Que Abraham y su esposa no podían tener hijos. Entonces Abraham, que ya estaba viejo, ocupaba tener un hijo, un primogénito. De hecho tenía que ser hombre, para que continuara con el pueblo de Israel, porque estuvieron vagando por 400 años. Fueron 400 o 40, no sé, pero fueron muchísimos años. Y necesitaba de alguien que cuando él muriera se hiciera cargo de las 12 tribus de Israel. Entonces, con su sirvienta, su esposa, lo dejó que se casara con la sirvienta, porque se permitían para empezar en ese entonces más esposas. Dejó que se casara con ella y se tuvo un hijo. Y después su esposa, su sirvienta, se llamaba Sara, la esposa de Noé, de Abraham, no sé cómo se llamaba, pero ya después sí salió embarazada ella. Entonces ahí había una disputa. Cuando los dos hijos nacieron y que fueron creciendo, había una disputa, había un problema por decir, pues yo soy el primogénito, yo soy el primer hijo, sí, pero soy el primer hijo de la esposa oficial. Entonces ahí hubo un pleito. Ya cuando crecieron se separaron, se dividió la población de las tribus de Israel y uno se hizo al judaísmo y el otro a lo que hoy conocemos como Islam. Y si en verdad los dos sí tienen cada quien su Dios. Y esa pelea sigue hasta. Porque si ellos vienen de la misma familia de Abraham, ¿sí me entienden? Por mucho que hayan tenido problemas y diferencias, ¿por qué creer en dos dioses diferentes? ¿Sí me entiendes? Ahorita si tú y Max se pelean y se separan, pues su Dios va a ser el mismo. ¿Por qué suponer que son dos dioses diferentes? Porque es que seas como veas, no, yo sé que mi Dios allá, o sea, pensaría que lo que está haciendo está bien, y que lo que él no está haciendo está mal, y el otro pensaría lo mismo. No, yo sé que lo que él está haciendo está bien, pero lo que está haciendo está mal. Entonces, nomás lo hicieron como para criticarse el uno al otro, O porque en verdad sí hay más dioses y cada quien sigue y le tiene fe al Dios que sigue. ¿O crees tú que nada más fue como para, Yo digo que esto está mal porque ellos lo hacen y yo digo que está mal. Y él dice, yo voy a poner que esto está mal porque eso es lo que ellos hacen. Pero si fuera eso, puede ser porque también, Pues también puede ser porque si supone que desde que nacieron estaban en disputa por ver quién era el verdadero primogénito y quién se iba a quedar con ese reinado, desde ese entonces como que ellos empezaron a ver quién era el mejor de cada uno y por eso al momento de que uno inventó el judaísmo, el otro también inventó su propia religión y se quisieron resultar de qué religión era mejor que la Bueno, suya. el judaísmo no se inventó. Ya. Ellos siempre han sido judíos y esa siempre ha sido su religión. O sea, yo pienso que es de las religiones más antiguas, porque es una religión que creció con Moisés, con Noé y con Abraham. Se supone que todos descendemos de Abraham, se supone. Pero si fuera eso que dices, Pato, que tal vez solo es por pelear, porque un dios, que creo que es el del judaísmo, se pondría celoso si sabe que no existe el otro dios. porque sabe que, pero al menos sabe que las personas están creando en otro Dios que no existe. Pero ¿por qué te pondrías celoso de algo que no existe? Porque Es como tú ahorita nos diste el ejemplo. Si eres el único, no sé, con una comida y tú sabes que eres el único de todo el mundo que tiene esa comida, ¿por qué te pondrías celoso de otra persona que dice que él también tiene comida? no sé, así como que mucho cero, pero sería así de, o sea, claro que los intento llevar al bien camino, pero cambian. Aún así. No es de que, no existe otro Dios, pero pienso que le están engañando con otro Dios, aunque yo sé que no existe. Pues está pensando
¿Ustedes vieron otro Dios? ¿Lo vieron en persona o el bajo les dijo a él? No es él, sino como que controversia de que, o sea, si yo soy el único Dios, porque ellos tienen otro que no existe. Y no sé, así como que celos. Sí, pues no tenía ni sentido inventar algo. Porque tú mismo sabes que es el único Dios. Ahora, nosotros estamos dando nuestro punto de vista como una familia común y corriente. A lo mejor muchas de las cosas o de las referencias o de los datos o de la información bíblica que damos de Abraham y de este y otro, a lo mejor ni la estábamos diciendo bien, pero es como nosotros vemos las cosas. Nada más. Teorías. Pues lo dejamos pendiente. Anoten dudas que tengan, preguntas, teorías, ideas que se les vengan a la cabeza Que no usen el TikTok. y las resolvemos después. ¿Algo que quieres decir, P? ¿Tú, Pedrapa? No. Malas.